Sócrates, el que se considera el primer gran filósofo de la historia de toda la humanidad, fue enjuiciado y condenado a muerte en el año 399 a.C. bajo la acusación de ni más ni menos que corromper a los jóvenes atenienses. La educación en la Atenas clásica de Sócrates era considerada una obligación compartida entre las familias y el Estado. Entre las escuelas, que eran de carácter privado, y el servicio militar obligatorio, se formaba a todos los varones en aritmética, poesía, música, disciplina física y los artes de la guerra. Todo esto asentado sobre un profundo sentido patriótico y religioso, además del respeto indeclinable a la ley de la polis y la autoridad de los sabios. Cumplido el servicio militar, el varón, ya para entonces un ciudadano con derecho al voto en la asamblea, podría seguir formándose en filosofía y retórica a fin de dedicarse a la vida política si es que lo quisiera. Para esta formación superior, los maestros gozaban de cierta primitiva libertad de cátedra. Así, diferentes filósofos y sofistas, al fin y al cabo cualquier varón considerado sabio, podría dedicarse a la enseñanza de los jóvenes, salvo que fueras Sócrates, entonces no podías. ¿Cuál era el problema con Sócrates? Es que su manera de hacer filosofía, que consistía en debatir hasta el cansancio con aquellos hombres que eran considerados sabios, fue tomada como subversiva porque siempre terminaba por demostrar la ignorancia del adversario. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Aquel personaje de la polis ateniense a quien los jóvenes seguían por la ciudad para presenciar el espectáculo de sus acalorados debates filosóficos frente a políticos, jueces, artistas y generales, fue condenado a morir por socavar la autoridad moral e intelectual de aquellos hombres ilustres. Sócrates fue una falla en el mecanismo de la educación ateniense. El Estado no podía permitir que un hombre cuestionara el status quo de la polis. Ese fallo tenía que ser corregido. Sócrates debía morir. Muchas veces uno escucha reclamos preocupados por la intromisión de la política en las escuelas, sobre los peligros de la ideologización de las inocentes mentes de los niños que serían víctimas de algunos docentes progres o comunistas con su diabólica maldad. Suele ser común que se pida la exclusión de toda ideología de la escuela, de pensarla como un espacio neutral, pero ¿hasta dónde esa propuesta, esa idea, contradice los principios mismos de la existencia de la educación escolarizada? Mi mami dice que hay que dejar la ideología fuera de la escuela. ¿Tu mami? ¡Es una tonta! El filósofo español Octavio Fuyat describe esto con mucha precisión. El hecho de que el Estado se preocupe y ocupe de la educación de las gentes es un asunto que se dispara no en función de las necesidades educativas de los súbditos, sino en vistas a las exigencias del propio poder estatal. El control del pensamiento ha sido una constante del ejercicio del poder estatal. Unas veces se ejerce brutalmente y en otras ocasiones de forma sutil. La educación no tendría que ser pensada como la ambrosía de la cultura y la sabiduría que se entrega de forma gratuita y desinteresada por el beneficio y el progreso de los pueblos, sino más bien como un campo de batalla donde se trata de sostener el poder sobre la conciencia de los individuos. Y es que el Estado, en todas las formas que pueda tomar, lo que pretende siempre es sostener un cierto orden social, una cierta organización, y para conseguir esto se debe mantener un determinado poder sobre las personas, ya sea sobre los individuos o los grupos colectivos. Ese poder que genera obediencia en mayor o menor medida, para lograrlo tiene que ser interiorizado, tiene que ser legitimado. Esto quiere decir que ha de ser naturalizado, tomado como natural y obvio por todas las partes involucradas. Se tiene que instalar a fin de cuentas una ideología dominante o hegemónica, y la escuela es el instrumento principal con el que cuenta el Estado para reproducir esa ideología. Toda educación es eminentemente ideológica, pero con la aparición de las escuelas, que se da prácticamente a la par de la invención de la escritura, aparecería el interés de las clases gobernantes por controlar el flujo y registro de los conocimientos. En torno al 3000 a.C., en la Mesopotamia antigua, aparece la escritura cuneiforme.
Los primeros textos, grabados en tablillas, contenían cuentas, contratos, fragmentos de códigos jurídicos, todas aquellas cuestiones que interesaban al rey, al poder. Los sacerdotes del templo enseñaban en nombre del Estado los secretos de la escritura, en unas escuelas a las que tenían acceso únicamente aquellos que luego iban a servir a la máquina de dominar. El control de la educación se ejecutó desde un principio no solamente sobre el qué se enseña, sino también sobre el cómo y a quién. De este modo, durante toda la Edad Media, la escolarización se limitó a los monasterios, donde la filosofía y la historia se enseñaban bajo una óptica teocentrista que servía a legitimar el poder de los reyes y señores feudales, y solamente los miembros del clero tenían acceso a la escolarización, y serían ellos luego los encargados de transmitir cualquier enseñanza en forma de religión al resto del pueblo. De esa forma, el poder como la enseñanza no se saldrían nunca del eje Iglesia-Estado. La escolarización no sería entendida como una necesidad universal hasta la llegada de la Ilustración, las revoluciones burguesas, los estados-nación y las revoluciones industriales, que llevarían a la instauración del capitalismo como forma principal de ordenamiento de la economía. Con una producción que comenzaba a diversificarse y tecnificarse, así como la creciente desacralización de la vida política, se hicieron necesarias grandes masas de ciudadanos que fueran capaces de validar con su participación libre tanto a la nueva organización política como a la distribución del trabajo, funcionales ambas al nuevo mundo capitalista, el cual, aún en sus idas y vueltas, se sostiene hasta hoy como el régimen de organización social e ideológico hegemónico. Si se trata de pensar en los sistemas escolares actuales, uno de los que mejor logró hacerlo fue el filósofo neomarxista Louis Althusser con su concepto de aparatos ideológicos del Estado. Lo que plantea Althusser es que los aparatos ideológicos del Estado serían aquellas instituciones de carácter privado y público, como pueden ser la familia, la iglesia y particularmente la escuela, a través de los cuales el Estado y las clases gobernantes a través del Estado se encargan de reproducir las relaciones sociales de producción. Lo que palabras más, palabras menos significa asegurar que los trabajadores estén ahí cada bendita mañana para volver a sus puestos de trabajo, a cambio de un salario que les alcance mínimamente para reponer sus fuerzas, pero también para procrear y preparar a su prole para que puedan reemplazarlos en sus trabajos cuando ellos desfallezcan o finalmente se retiren. Y para esto es primordial evitar que los empleados algún buen día no se conformen solo con el salario y comiencen a ver como injusta la misma organización social del trabajo, se rebelen y ya no sea viable la producción bajo el sistema vigente. ¿Por qué no me lavas esto? Y para eso conviene convencerlos a todos de que el sistema de producción establecido es lo mejor que se puede inventar. Y eso se logra mediante la interiorización de la ideología hegemónica. Para Althusser, la ideología es falsa conciencia, es decir, poco menos que un engaño ejecutado por las clases dominantes orientado a que esas relaciones de producción y distribución del trabajo, que serían al fin de cuentas el fundamento del orden de toda la sociedad, sea asumido como natural y único posible, y no como una construcción histórica con sus ganadores y perdedores. La gracia y la trampa de las ideologías hegemónicas es que, al ser aceptadas por una amplia mayoría de la población, son entendidas como naturales. Es necesario que los individuos puedan pensar a través de la ideología, pero no pensar en la ideología. Por eso pasa que cuando alguien, y particularmente un docente, deja clara su postura política y trata de indicar las contradicciones en la ideología dominante y los mecanismos de producción, se lo tilda de ideologizado, cuando literalmente es imposible dedicarse a la reproducción de conocimiento sin, como se suele decir, bajar línea. Pasa que la escuela misma funciona reproduciendo no solo contenidos curriculares, sino que también opera lo que el pedagogo Philip Jackson llamó currículum oculto, que son las relaciones de autoridad, disciplina, orden y moral que se aprenden en las aulas, que aunque no sean calificadas de forma explícita, se espera que los estudiantes puedan reproducirlas.
todo docente es un agente reproductor de ideología. Aun cuando se pueda ser crítico con el sistema, existen límites morales interiorizados en los propios educadores que al fin de cuentas también son funcionales a la estructura social establecida. Esos conceptos a los que se suelen llamar valores, como pueden ser el respeto a los símbolos patrios y a la idea de nación, la libertad, la democracia, el valor del trabajo, son ideas que con sus matices e interpretaciones no están abiertas a ser debatidas en las escuelas. Y esas ideas, por más naturalizadas que las tengamos, no dejan de ser ideología. Y todo esto no es necesariamente malo, pero sí que es muy real. Hay que saber entender que toda ideología reproducida desde el Estado no es natural, sino que es histórica y que al fin y al cabo sirve y es funcional a sostener un status quo determinado. Por lo que la escuela deja de ser un espacio neutral y pasa a ser un campo de batalla cultural donde es evidente que eventualmente van a surgir disputas de tipo políticas e ideológicas. Así que respondiendo a la pregunta de la miniatura, no es posible una educación sin ideología. La educación es transmisión de ideología. Y la escuela es el mecanismo que tiene el Estado para monopolizar la transmisión de una ideología oficial. Y eso es todo. Ahora te toca a vos dejar ahí tu opinión en los comentarios. Si este video te fue útil o entretenido, suscríbete, dale a like y nos vemos por ahí. Manténganse buenos. Chau.